El pecado, consecuencias y solución, con el presbítero Vidal Valencia. Hoy el cielo se abre para dar bendición en abundancia a todos los que estamos aquí. Se abre para que nosotros podamos ver el rostro bondadoso de nuestro Padre Celestial, que con amor eterno nos ha amado. Se abre también para que contemplemos a Cristo, que vino al mundo haciéndose hombre para morir después en una cruz y derramar su sangre por nuestros pecados. Se abre también para que veamos la oportunidad que existe para todo ser humano de alcanzar la bondad del Señor, la gracia maravillosa, el perdón de los pecados. Si hubiera aquí algunas personas que no han tenido la dicha de entregar su corazón, su vida entera a Jesucristo, háganlo ahora. Él está con los brazos abiertos, queriendo bendecir los corazones, transformar las vidas. Él no se niega a ninguno que venga a Él. Él dijo en alguna ocasión, el que a mí viene, no lo echo fuera. Él está listo, atento. Inclusive ha hecho la invitación, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estemos pendientes, hermanos, y amigos, porque Dios nos va a hablar. Hemos estado haciendo un estudio del catecismo y vimos en primer lugar todo lo que respecta al Padre y sus actividades, y luego al Hijo y sus actividades, especialmente de redención. Allí en un paréntesis hablamos del hombre, porque el hombre cayó del estado de salud en que Dios le había creado y se convirtió en un pecador desde la planta del pie hasta la cabeza, sin tener cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero vino el Redentor y murió por los hombres. Y luego en nuestro catecismo pasa a la tercera persona de la Trinidad y habla acerca del Espíritu Santo. Algunas veces decimos o hemos oído decir que en nuestros documentos religiosos de Westminster que no tuvieron un capítulo sobre el Espíritu Santo. Y viendo nuestro catecismo, desde la pregunta 29, fíjense bien, desde la pregunta 29 en adelante, ya habla del Espíritu Santo. Que no tiene como título el Espíritu Santo, pero ya habla del Espíritu Santo. Dice en el 29, ¿cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Y dice, somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. Dios nos ama, nos crea, envía a Jesucristo, su Hijo muere en la cruz, paga el precio de nuestra salvación y luego viene el Espíritu Santo y aplica la sangre de Cristo a nosotros. La obra redentora la aplica a nosotros, como lo dice en este lugar. Hace la aplicación eficaz el Espíritu Santo. Y luego la 30 dice, el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada con Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros fe y fortalece nuestra voluntad y nos pone en reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Y luego el llamamiento eficaz, porque todos los que hemos sido escogidos por Dios, llega su momento en que Él nos llama y nosotros no podemos resistir a ese llamamiento. Nos llama para recibir el perdón. Creo que en esta mañana Dios llamará a algunos de ustedes y no podrán resistir. Si ustedes abren su oído, oyen la palabra, el Espíritu Santo aplicará la palabra para convencerles. Les convence de pecado, les convence del amor de Dios, les convence del poder de la sangre de Cristo, les convence de venir a Cristo a refugiarse para ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y hay más cosas que ya hemos estado estudiando. Lo último que vimos del Espíritu Santo fue la ley moral que se contiene en 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Pero la ley es toda la Biblia. Para los judíos la ley es el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, porque tiene muchas leyes para las relaciones sociales del hombre como agricultor, como obrero, como dirigente de una nación, como sacerdote, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, esta es una de las grandes obras del Espíritu Santo, este libro.
¿Qué ha hecho el Espíritu Santo por nosotros? Este libro. La Sagrada Escritura es una revelación celestial que hizo el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y guiarnos a Jesucristo. Entonces, como ven ustedes, conté como 42, un poco más, de preguntas del Catecismo que mencionan al Espíritu Santo y su obra. Todavía lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo. Vamos a ver nuestro bosquejo de las preguntas que nos toca estudiar, 82 a la 87. 82 a la 87. Por lo pronto, fijémonos en los incisos. En primer lugar, la pregunta 82 dice que ningún mero hombre puede guardar los mandamientos de Dios. El segundo inciso, todos los pecados son detestables a la vista de Dios. Y el tercer inciso, el remedio para escapar de la ira y maldición de Dios. Se encuentran las preguntas 85 y la 87. Vamos entonces, en primer lugar, a hablar de que ningún mero hombre puede guardar los mandamientos de Dios. Cuando estudiamos eso de que ningún mero hombre, a algunos les suena un poquito extraña la palabra mero, pero si ustedes buscan en el diccionario van a ver que mero es una palabra que tiene varias definiciones y definiciones muy interesantes. Mero como algo único, es decir, que no está mezclado. Cuando dice que Jesucristo es un mero hombre, Jesucristo no es un mero hombre, porque él sí está, usemos la palabra con mucho cuidado, está mezclado Jesús y Dios. Dios en el vientre de María engendró a Jesús, unido con el Verbo eterno, nació el hombre, y desde entonces ya no solamente era Jesús, era Jesucristo, hombre y Dios. Pero ningún mero hombre, que nada más sea hombre, que no tenga participación con la divinidad, ningún mero hombre puede guardar los mandamientos de Dios. Para muchos de nosotros eso parece ser palabras sobrantes. Nos parece absurdo que alguien crea que no es pecador. Sin embargo, hay gente que cree que no es pecadora. Hay una persona que nunca se va a olvidar ni en el cielo, que cuando fui a la casa a hacer una visita, porque algunos en esta casa eran creyentes, me encontré al Señor en la puerta, el Señor que nunca había venido ni ha venido, y que casi no dirige la palabra, que con mucha dificultad dejaba entrar a su casa, y me lo encontré y le dije que iba, y aproveché para hablar con él, y no me dijo pásele, no me miró, sencillamente me oía, no de muy buena gana, y le dije, mire, yo vengo porque nosotros los hombres necesitamos a Dios, porque somos pecadores. Y me soltó esta expresión, dice, yo no soy pecador. Tal vez fue el primer hombre que me encontré en la vida que pensaba que no era pecador. Y sacó sus cigarros y se lo prendió y se puso a fumar. Yo no soy pecador, yo no tengo pecados. Entonces, si él no tiene pecado, según él, si él no es pecador, entonces el Cristo que yo predico no es para él. Porque el Cristo que predica la palabra de Dios es un Cristo que vino a salvar a los pecadores. Si alguien no es pecador, pues para él no es Cristo. Y pero hablé como si estuviera hablando en el aire. Yo sabía que él no trataba muy bien a su esposa. Sabía que él no había educado correctamente a sus hijos. Sabía que además de estar fumando, de estar perjudicando sus pulmones, su cuerpo, con el humo del tabaco, él estaba pecando, pero él pensaba que no era pecado. Ningún mero hombre puede guardar los mandamientos, ningún mero hombre, porque todos los días ofendemos. Bueno, sería bueno leer las preguntas. La 82, voy a dar la respuesta con ustedes para que se pueda grabar en el cassette. 82. ¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Diariamente los quebranta en pensamiento, en palabra y en hecho. Yo le agregaría a esto, hermanos, y también en omisión, y también en sentimiento. Nosotros pecamos todos los días en pensamiento, en palabra, en acción, en omisión y en sentimiento.
La gente no sabe que no venir a la casa de Dios a glorificar a Dios, ese es un pecado. La gente no sabe que venir a un santuario con las manos vacías es pecado. La gente no sabe que si no estudia la palabra de Dios es pecado, porque como que no conoce los mandamientos. Jesucristo una vez dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, les recomiendo que si pueden, si tienen un ratito, lean la Biblia. Si después de ver la televisión les sobra un rato, pónganse a leer la palabra. No es así. Escudriñad las Escrituras. Es un mandamiento. Acordarte del día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento. Y esos son mandamientos que todo el mundo, todos hemos fallado. No hemos guardado los días de reposo como debe de ser. Un día de reposo en 24 horas, no un rato de escuela dominical o un rato de culto vespertino o matutino. Sin embargo, todavía hay alguien que se atreve a decir, no tengo pecado. Sí hay, y ya me los encontré, sí hay. Y digo, el peor pecado de todos los que tenga es no saber que tiene pecado o no reconocer que tiene pecado. Ningún mero hombre, vamos a ver cómo dice allí algunas cosas que pusimos abajo de cada subpunto. Todos ofendemos en muchas cosas, Santiago 3:2, Génesis 6:5. Solamente Jesús fue sin pecado, porque Él no fue un mero hombre. Vamos a buscar las citas, Génesis 6:5, en primer lugar. Génesis 6:5, primer libro de la Biblia. Leemos todos juntos. Tal parece que estamos hablando de Europa en nuestros días del año 2000, o en el barrio de Tepito en México en el año 2000, donde creemos que la gente se aglutina para hacer la maldad. Pero no, hermano, estamos hablando de 6,000 años atrás. Esto que vamos a leer pasó 6,000 años atrás, casi recién salido el hombre del horno de Dios. Vamos a ver 6:5 como dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vean ustedes cómo el Espíritu Santo, acuérdense, el Espíritu Santo es el que vos en este libro, gracias Espíritu Santo por darme la Biblia, dice, Jehová vio que la maldad de los hombres, no dice las debilidades, los errores, los fracasos, los tropiezos, no, la maldad. La gente no usa la palabra pecado, en televisión no se usa la palabra pecado, y si alguien la usa, pues no está en concierto con todo el programa del día. No, la maldad de los hombres, no de los perros, ni de las gallinas, ni de las vacas, ni de las jirafas. La maldad de los hombres en la tierra, para que no digan, es que hay hombres también allá en otros planetas, Dios se refiere a ellos. No, hermano, se refiere a nosotros aquí. Que todo designio, ve usted la palabra todo designio de los pensamientos del corazón, no solamente lo que el cerebro con sus neuronas produce, sino lo que el corazón siente, los pensamientos íntimos, eran de continuo, así, 1, 2, 3, continuo. ¿De continuo qué? El mal. Eran de continuo, y luego dice, solamente, de continuo, de todos los hombres, el mal y en todo designio. Eso es lo que puso el que estudió la Biblia profundamente en una respuesta del catecismo como esta. Solamente Jesucristo, sin pecado. Bellísima persona de nuestro Señor, tierno, dulce, cariñoso, bondadoso, libre de egoísmo, libre de maldad, libre de lascivia, libre de vicios, libre de odios o de venganzas. Porque cuando estaba en la cruz, no lanzó improperios contra los que le crucificaron, más bien una oración por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dulce y maravilloso Jesús, por lo cual el Espíritu Santo rebosaba en obras. Jesús, una persona poderosa, ansiosa de buscar el bienestar de las gentes. Leproso que se le paraba enfrente para pedir ayuda, leproso que Cristo sanaba. Vino uno de rodillas, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y se fue limpio, paralítico, que tuvieron que traerlo. Y Jesucristo dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No podía soportar que un hombre sufriera, pero tampoco
se ponía a sanar a quienes no le pedían salud. Y así sanó a los ciegos. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque aquel Bartimeo ciego pudo ver en Jesús a alguien más que un mero hombre. Era descendiente de David, pero era el príncipe de la eternidad, el heredero del trono, para hacerle un trono estable, eterno, para toda la eternidad. Qué hermosa alabanza de Federico Händel, el Aleluya. Y reinará por siempre, y siempre, y siempre. Él fue sin pecado, porque traía la misión de salvar a los pecadores. Y un pecador no puede salvar a otro pecador. Hay aquel que encomiende su vida a fulano, a sutano, porque tuvo ciertas características muy especiales de bondad, de humanidad. El único a quien debemos reconocer inmaculado es a Jesús. Y el único que vino a morir por nosotros para salvarnos del pecado. ¿Para qué fue dada entonces la ley? Si el hombre lo que hace es pisotearla. Bueno, la ley tiene varios propósitos. Uno, servirnos como un espejo cuando uno se ensució ahí trabajando y sabe que le cayó algo en la cara, va uno al espejo y ve dónde están las manchas y las limpia. A ver que el espejo, y las mujeres lo conocen mejor que nosotros, hacen muchas cosas ahí frente al espejo para que queden bien. Y la ley para eso sirve, para que veamos nuestros errores, nuestras manchas. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que veamos las manchas? Pues Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos toma de la mano y dice, mira, tú no puedes guardar los mandamientos, pero vente, yo te llevo a quien te va a ayudar. Y la ley nos ayuda, nos lleva de la mano hasta Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. También la ley va a servir para los cristianos, porque un hombre que se rinde a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra en él. El Espíritu que escribió la Biblia, el Espíritu que habla por los profetas, el Espíritu que habló por los patriarcas, el Espíritu que habló por los apóstoles, el Espíritu que habla por nosotros los ministros, ese Espíritu divino y eterno entra en el corazón de aquel que se rinde a los pies de Jesús, aquel que se lava en la sangre de Cristo, recibe como un anillo de compromiso. Dice la Biblia, el Espíritu son las arras, es un anillo de compromiso. Ya nosotros tenemos el anillo de compromiso, los cristianos. Cuando venga Jesucristo en los cielos para casarse con su iglesia, nosotros tenemos ese anillo al Espíritu Santo. Y cuando un hombre recibe el Espíritu Santo, ya deja de ser un mero hombre, porque viene a recibir también la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Y el hombre con la naturaleza divina puede guardar los mandamientos. Si alguno está en Cristo, acabamos de leer en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la ley nos sirve a los cristianos para guiarnos qué debemos hacer en nuestra vida. Hace 8 días hubo 2 temas sobre las relaciones humanas. No tiene usted que pagar curso allá en un hotel que cuestan 3, 4, 5 mil pesos. Usted guarda los mandamientos y usted tiene las mejores relaciones humanas de cualquier nivel. Bueno, vamos a ver en segundo lugar lo que dice allí. En segundo lugar, dice que todos los pecados merecen la ira y maldición de Dios. Pregunta 84. ¿Y hay un remedio para los pecadores? Si lo hay, ¿cuál es? Vamos a ver la pregunta 84. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado, a ver, del catecismo, otra vez. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Todo pecado merece. No solamente todos los pecados merecen, un solo pecado merece la ira y maldición de Dios. Adán cayó en pecado, Eva cayó en pecado, y un solo pecado fue suficiente para que Dios los expulsara del paraíso. No les dio una segunda oportunidad. Si lo vuelven a hacer, los voy a castigar. No les dio una segunda oportunidad. Un solo pecado merece la ira y maldición de Dios. En el cielo, Luzbel, el ángel más hermoso de todas las criaturas celestiales, se rebeló contra Dios, quiso ser como él, y Dios hizo que de dentro de él saliera fuego
y destruía su belleza, su inteligencia, su poder, lo que Dios le había dado. Y convirtieron en un bruto, lo mandó aquí al mundo, a las tinieblas. No hubo una segunda oportunidad para Luzbel, ni para todos los ángeles que lo siguieron. Todo pecado merece la ira y maldición de Dios. No se necesita ser un criminal, dejar un cadáver ahí que yo le quité la vida a ese hombre. No necesita ser un narcotraficante o traer un trailer cargado de juguetes que pasaron sin impuestos para hacerme millonario. No se necesita eso. Acuérdense el pecado de omisión, el no leer la Escritura, el no asistir al templo, el no amar al prójimo, el no hacer nada por los necesitados que Dios nos pone en el camino. Todo eso es pecado y todo pecado merece la ira y maldición de Dios. Y dice más allí, tanto en esta vida como en la venidera. O sea que la muerte, nuestra muerte no purga el pecado. Si acaso, cuando usamos ese término, será la muerte de Cristo. La muerte de Cristo sí nos limpia de todo pecado. Hay un pasaje en Mateo donde Jesucristo habla a unos pueblos, uno que se llama Corazín y otro que se llama Capernaum, y les reprende. Dice, ay de ti, Corazín, que si lo que se ha predicado en tus calles hubiera sido predicado en Sodoma, se hubieran arrepentido ellos hace mucho tiempo. Ay de ti, Capernaum, porque los milagros que tú has visto, las sanidades milagrosas que tú has visto, la persona de Jesús que tú has visto, impecable, intachable, maravillosa, si lo hubieran visto en Gomorra, desde hace mucho se hubieran arrepentido. Por tanto, el castigo para ellos será más tolerable. Todos los pecados a la vista de Dios son fatales, son mortales. No hay veniales y mortales, todos son mortales. No hay chiquitos y grandes, todos son pecados grandes. No hay blancos y negros, no todos los pecados son negros. Pero eso sí, unos merecen más castigo que otros. Por razones de circunstancias agravantes, dice allí el catecismo. Yo creo que eso está en el 83. Vamos a leer el 83, como dice. Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley, algunas transgresiones en sí, y por razón de circunstancias agravantes, son más detestables que otras a la vista de Dios. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 2 y versículo 10. Santiago 2:10. Ayúdele a su compañero si ve que él tiene problema para buscar la cita, ayúdele. Ahora sí la leemos todos juntos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Fíjense bien, el que guardare toda la ley. Esto es una suposición, hermanos. No crean que hay quien guarde toda la ley. Pero cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. O sea, si alguien dice, mire hermano, yo no fumo, yo no tomo, yo doy el gasto a mi esposa, yo no he faltado ni una noche a mi casa, yo esto y aquello otro, pero platíqueme las otras cosas que sí hace, platíqueme las otras cosas. Ha descuidado usted a sus hijos, ha ofendido a su esposa muchas veces y la deja llorando, usted ha tomado cosas que no son suyas, usted ha sido rebelde con las autoridades, usted ha faltado el respeto a sus superiores, usted ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, quién sabe cuánta cosa, mejor ya no le sigan porque no, quién sabe cuánta cosa. Si alguno hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Los 10 mandamientos, honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, los he cumplido menos uno, pues ya con uno violaste toda la ley. ¿Por qué? Porque miren, la esencia, eso lo vimos hace 8 días, la esencia del cumplimiento de los mandamientos es el amor. Por eso Jesucristo dijo, los 10 mandamientos se resumen en estos 2, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Porque si amas a Dios, guardas los primeros 4 mandamientos. Si amas a tu prójimo, amas los siguientes 6 mandamientos. Entonces, si tú amas, guardas todo. Pero vamos a suponer que de los 9 mandamientos, tú los guardas, pero uno no. El que hayas fallado, cualquiera que sea, fallaste en la esencia del mandamiento que es el amor. Entonces, si fallaste en el amor, no robarás, por ejemplo, no codiciarás. Si fallaste en el amor, fallaste en todos, porque la esencia de todos es lo mismo, el amor. Vamos a ilustrar, las ilustraciones aclaran muchas cosas. Hay un perico colgado
Ahí está colgado de una armella una cadena con 10 eslabones, el perico muy contentito allí, repitiendo las palabras que le oye a la señora de la casa, y de repente se rompe un eslabón. ¿Qué pasa con el perico? ¿Se queda en el aire? No, se cae. De 10 mandamientos, se rompe uno, se rompe la cadena, se cae, y tú vas al infierno. Y la última cosa que dice allí, no hay ninguna expresión humana, o que la dijo el Papa, o que la dijo el pastor, y que como lo dijeron los del consistorio, o de la junta de diáconos. No, hermanos, nosotros lo que predicamos es lo que dijo Dios. Hechos 16:31. ¿Cómo dice? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo poder librarnos de la ira y maldición de Dios que todo hombre merece? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Vamos a ver la 86. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos está ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salud. La fe en Jesucristo es una gracia. Por medio de esa gracia recibimos a Cristo como nos lo ofrece en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salud. Estaba leyendo que cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial en Europa, unos soldados británicos iban a entrar a una población pues con ganas de poseerla. Esa población estaba allí a la orilla del río Rin, y cuando ellos se preparaban para entrar, salió un hombre corriendo y gritó: ¡alerta, alerta! Y cuando gritó alerta, vaciaron sus rifles, muchos estaban apostados allí del otro lado, y cayó muerto el soldado. Era un irlandés que vivía allá desde hacía mucho, pero que quería hacer algo por sus compatriotas. Y entonces ellos ya no entraron, ellos creían que no había nadie allí del ejército, y ya no entraron, se prepararon para después conquistar, y de hecho conquistaron la población. Pero ellos buscaron el cadáver de aquel hombre que los había librado, porque él, al gritar alerta, los detuvo, y se dieron cuenta de que había soldados allí. Y entonces tomaron el hombre aquel y con mucha gratitud lo sepultaron. Y le pusieron un epitafio que decía así: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Usaron las palabras que le dijeron a Cristo cuando estaba en la cruz. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Pues no se puede salvar porque Cristo vino a morir por nosotros. ¿Cómo se va a poder salvar? Que no te pase eso, que no te crucifiquen, que no te coronen de espinas, que no te claven en la cruz. Pero ¿cómo voy a poder hacer eso? Si yo vengo a pagar por los pecadores y la paga del pecado es muerte, entonces yo tengo que morir para salvar a los pecadores. Por eso decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. O te salvas tú, Jesús, o salvas a la humanidad. Y Jesucristo dijo, salvo a la humanidad. Y abrió sus brazos en la cruz para ser crucificado y derramar su sangre, la cual limpia de pecado a todo aquel que cree. El arrepentimiento para vida es cuando una persona oye el Evangelio y siente pena por haber pecado. El arrepentimiento no es un remordimiento, tampoco es una reformación. Por ahí hay un programa pues muy esforzado, muy interesante, que dice vive sin drogas, y se está gastando mucho con ese programa y andar viajando por México. Vive sin drogas, para salvar a los jóvenes drogadictos. Y cuando logran salvar a algunos jóvenes drogadictos, óiganlo bien, salvan al joven de la droga, pero no lo salvan de la fornicación, y no lo salvan del robo, y no lo salvan de sus malos pensamientos, lo salvan de una área de su vida. Eso es lo que se llama reformación, cuando un borracho deja de ser borracho, pero sigue siendo adúltero, y sigue siendo maldiciente, y sigue siendo holgazán y ladrón. La redención que Cristo obró es para salvarnos de todo. Le quita al hombre lo drogadicto y lo ladrón y lo mal hablado y lo inmoral, todo. Hace una restauración completa del hombre. Entonces el arrepentimiento para vida es cuando un hombre toma todo el manojo de su maldad, sabe que en él no hay nada bueno,
todo el manojo de su maldad, le duele haber pecado y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Y es muy interesante también ver que dice que en ese arrepentimiento para vida se confía en Cristo y solamente en Él para la salud. Porque no hay dos salvadores, solamente hay uno, que es Cristo Jesús. Yo quisiera que en este momento, algunos de ustedes que han escuchado la palabra y han entendido, y que saben que ustedes pueden ser salvos de sus pecados, que sus pecados merecen la ira y condenación eterna, pero alguien vino por amor a salvarlos. Recíbanlo como Salvador, pídanle perdón a Dios. Hoy mismo, reconcíliese con su Padre Celestial. Hay un himno que está marcado en nuestro boletín, que es el 190, que nos dice cuál es el incomparable amor, y un número 190. Voy a pedir que los varones lean la primera sin cantarla y luego las damas lean la última sin cantarla. A ver cómo dice la primera. Incomparable amor mostró sufrir tan cruel dolor. No puede entender tan cruento padecer hasta que morae plena luz. Las mujeres, ¿qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor? Siendo cual soy tan pecador, solo mi pobre ser, como tú puedes ver, te entrego humilde, mi Señor. Hagamos esto una realidad. ¿Qué puedo yo ofrecer en cambio de ese amor? Hermano, ¿qué puede usted darle a Dios a cambio de su Hijo? ¿Qué puede darle a Cristo a cambio de su sangre y de sus sufrimientos por sus pecados? Realmente a cambio nada. Nadie puede pagar el precio tan alto de lo que vale Cristo. Pero sí puede usted hacer algo que a Dios le gusta. Entréguele su corazón. Dios quiere ayudarnos. Es como un padre que quiere que su hijo le ayude a ayudarlo. Hijo, obedéceme, quiero ayudarte. Quiero darle un buen regalo al Señor. No a cambio, en gratitud. Regálele su corazón. Mi corazón está lleno de pecado. Tráigalo. Cristo quiere limpiar los corazones. A eso vino al mundo. Si usted no le da oportunidad de ser limpio, diríamos que la muerte de Cristo fue en vano. Si usted le da la oportunidad de Cristo que le lave, la muerte de Cristo triunfó.